Hola, hoy vamos a ver cómo resolvemos una curva mediante rectas. A ver, les parecerá extraño, pero hay veces que ocurre a los que hacemos programación industrial, pues a veces nos pasa. Yo recuerdo, por ejemplo, unas sondas de humedad que hice con microondas. eh, no era la señal de microondas, no era totalmente lineal. Y entonces, pues bueno, tuve que ingeniármelas. Después he tenido alguna otra máquina, pues por ejemplo una máquina con un motor que tenía que tener las cosas dentro de, bueno, el motor lo que hacía era hacer eh, movía una cinta transportadora que entraba material por la cinta y salía. Dentro tenía que permanecer, la cinta daba una serie de vueltas y dentro tenía que permanecer un tiempo. Y este tiempo pues era variable, iba pues digamos de los 20 minutos a más de una hora. Y yo pensaba que simplemente con la frecuencia del motor, con el que además estaba tenía comunicado el PLC vía serie, con lo cual le decía los hercios a los que tenía que funcionar incluso con decimales, pues me di cuenta que se me iba algún minuto y tal, que no era totalmente lineal. Entonces, en lugar de buscar el por qué no era lineal, porque es ya algo mecánico en donde yo no entro ni salgo ni tengo conocimientos, pues lo tuve que resolver por programación. Entonces, una forma de resolverlo es mediante una recta. Bueno, no mediante una recta. Con una recta se resolvería si el tramo, si lo que estás midiendo es totalmente lineal. Pero en el caso de que no sea lineal, como eran estos dos casos, tanto en la sonda de humedad que hice con microondas como el tema este de la cinta que tenía que pasar los elementos por ahí, tenían que estar durante un tiempo, eh, concretamente era un sistema de congelación, tenía que congelar alimentos y claro, no es lo mismo meter un alimento pequeño que un alimento grande. Entonces el alimento pequeño, pues con menos tiempo es suficiente para que se acabe congelado hasta el interior y el grande pues necesita más tiempo. Y había una serie de alimentos que eran totalmente distintos, con lo cual pues los tiempos se me iban bastante de un sitio a otro. Con lo cual, o bien era muy lineal, cosa que no era, o bien lo tenía que resolver yo por programa, y es lo que hice. Entonces, lo que hice fue dividir, digamos, todo el rango de funcionamiento, en los dos casos, en varios tramos. Y yo concretamente ahí le apliqué hasta 10 rectas, con lo cual había 11 puntos que tomar y bueno, con eso lo hacía. Ahora vamos a hacer un ejemplo aquí con 4 rectas, que son 5 puntos que tomar. Entonces tomamos el punto A, o x1 y 1, el punto B, x2 y 2, el punto 3, x3 y 3, el punto 4, x4 y 4, o sea, A, B, C, D, y el punto E, x5 y 5, que estos lo que nos hacen es pues definirnos tramos de la curva. Y esos tramos de la curva, como tenemos resuelta la recta, lo vamos a hacer con recta. Entonces nosotros tenemos la recta 1, que sería la que pasa por los puntos A y B, o sea, por x1 y 1, x2 y 2, la recta 2, que pasa por los puntos B y C, es decir, x2 y 2, x3 y 3, la recta 3, que pasa por los puntos C y D, es decir, x3 y 3 y x4 y 4, y la recta 4, que pasa por los puntos D y E. Es decir,
x4 y 4 y x5 y 5. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues para esto, para demostrarlo, lo que he hecho ha sido en Factory, he colocado un potenciómetro con una entrada de 0 a 10, que es lo que tiene, entrada al PLC de 0 a 10 en un número real, y el cual he visualizado en un display el valor del potenciómetro. Después he colocado esto en valor real, el display. He colocado otros 5 displays, 4, uno para cada recta, y el otro el resultado de la curva, que serían los 5 en formato doble entero, y bueno, digo, si el potenciómetro se encuentra entre un punto y otro, aplica la recta 1, con lo cual el resultado de la curva será exactamente igual que el de la recta 1. Si se encuentra en otro tramo, aplica la recta 2, con lo cual el resultado de la curva será el mismo resultado que la recta 2. Si está en otro tramo, la recta 3, y si está en otro tramo, la recta 4. Con lo cual el resultado de la curva se va a ajustar al tramo en donde se encuentra el potenciómetro. Este potenciómetro pues, sería realmente pues, la lectura analógica, o bien en el caso de la sonda de humedad, pues de lo que es la sonda de humedad, después de tratado y tal, con lo que conlleva de tratamiento de los microondas y demás, porque hay que lanzar una señal, recibir otra, y bueno, y en función de esto, pues ya está. O bien, por ejemplo, en el caso de los tiempos, pues yo le diría tanto tiempo. El tanto tiempo sería la X, sería lo del valor del potenciómetro, y el resultado de frecuencia para el variador sería el resultado de la curva. Entonces, a ver, esto es real, no es nada que no sea aplicable a la realidad. Entonces, bueno, pues con esto lo que tengo es lo siguiente. Una entrada analógica al PLC de potenciómetro, una salida analógica del resultado del potenciómetro, que sería el display del potenciómetro en formato real, y después el resultado de la curva, que es el display del resultado de la curva, y los 4 displays de las rectas en formato doble entero. Entonces vamos a ver cómo lo hemos hecho en el PLC. Bien, en el PLC, que lo tengo ejecutándose, lo que he hecho ha sido lo siguiente. En primer lugar, en variables de PLC he colocado las entradas y salidas analógicas inherentes al propio Factory. Entonces la entrada del potenciómetro es real, la salida del potenciómetro es real, de 0 a 10. Luego los resultados de las curvas son dobles enteros, desde 0 hasta lo que me llegue en la recta, ¿vale? En función de lo que defina yo. Bueno, con esto he llegado al bloque de programa, y pues aquí tengo el main, como siempre. Desde el main llamaré a lo que es el bloque de programa que me permite la comunicación con el Factory IO, que es este, y además le llamo a la de analógica, la función de analógica. La función de analógica, lo que hago es lo siguiente. Bueno, en primer lugar me he definido unos datos, un DB de datos, que son los puntos x1 y 1, x2 y 2 hasta el x5 y 5. Luego el valor x, que será el correspondiente a la entrada del potenciómetro, y el valor y correspondiente a la salida de la curva real. Los valores x1 hasta x5 y y1 hasta y5 serán los puntos que yo defino. Bueno, en el caso de la función analógica, tengo que la entrada del potenciómetro, sin tratarla, la muevo a la salida del potenciómetro y ya está. Y se me visualizará de 0 a 10 con decimales.
Luego, en el segmento 2, lo que hago es que defino unos puntos, como a mí me ha parecido bien, de tal forma que el x1 le he puesto un 1, el x2 un 2, el x3 un 3, el x4 un 4 y el x5 un 5. Y después, como salidas, pues para hacerlo en plan curva y ascendente, pues le he puesto que al x1 al 1 le corresponda el 100, al 2 le corresponda el 200, o sea, con un incremento de 100, al 3 en lugar de un incremento de 100 le he puesto un incremento de 200, es decir, de 200 he pasado a 400, al 4 le corresponderá el 700, un incremento de 300, y al 5 le corresponderá 1100. Bueno, pues hasta aquí es la definición. ¿Qué es lo que he hecho? Lo primero que hago es hago las ecuaciones de la recta, o sea, la ecuación de la recta tal cual lo hice en un video tutorial anterior, en donde vemos cómo era, lo recordamos, la ecuación de la recta, que bueno, que tiene entradas la x1 y 1, la x2 y 2, la entrada de x, que es en este caso sería el potenciómetro, y la salida de y. Después, como variables temporales, tengo la m, que es el valor de la pendiente, y la b, que es el valor de b, el valor de la ordenada en el origen. Calculo la pendiente, como hicimos la vez anterior, m igual a esta fórmula, y 2 menos y1 partido por x2 menos x1. Calculo la b, que es la ordenada en el origen, que la b es igual a y1 menos m por x1, y la ecuación de la recta, que y igual a mx más b. Bien, esto en cuanto a la ecuación de la recta. Vamos a ver ya la ecuación de la curva. La curva, como hemos dicho, vamos a hacerla como si fuesen 5 rectas, con lo cual, bueno, pues es lo más parecido a una recta. O a una curva, vamos, lo más parecido a una curva. Tenemos los puntos x1 y 1 de entrada, x2 y 2, x3 y 3, x4 y 4, x5 y 5, que son los puntos que me definen, digamos, la curva, o la curva en 4 tramos, o la curva con 5 puntos. Y después tenemos la entrada en x y la salida en y, ¿vale? Del valor de la curva, el valor que haya calculado. Después, como temporales, pues tengo el punto A, el xa y A, y el punto B, el xb y B. ¿Vale? Porque, bueno, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es lo siguiente. Se trata de, en función del valor de la entrada, es decir, en función del valor de x, calculo la salida según el tramo de la recta en que corresponde, a la que corresponde. Es decir, si la x está entre dos puntos de los definidos de las x, se va a aplicar la ecuación de la recta que pasa por entre esos dos puntos. Si la x es inferior al punto inferior, se va a aplicar la misma ecuación de la recta primera. Si es superior al punto superior de x, se va a aplicar la ecuación de la recta última. Con lo cual, bueno, y si está entre medio, pues la ecuación de la recta correspondiente. Entonces, lo primero que hago es calculo el tramo de la curva donde se encuentra para aplicar la ecuación de la recta. Y entonces digo, bueno, si la x es menor que la x2, entonces aplico el tramo de la recta 1. Es decir, xa y xb serían x1 y x2, y la a y la ib, la y1 y la y2. Es decir, es la recta 1, con lo cual se encuentra entre la recta que pasa por los puntos A y B. Si es mayor que x2, pero es menor que x3, bueno, aquí realmente le podría poner, si es mayor o igual, y aquí si es mayor o igual, y aquí si es mayor o igual. Es muy difícil que sea exactamente igual, pero podría ser.
Entonces, pues bueno. Y después, una vez le he aplicado la recta 1, la 2, la 3 o la 4, es decir, la 2 sería en el punto XA y A le pondría el X2 y 2, y en el punto XB y B el X3 y 3. Para la recta 3, si está entre la X3 y la X4, le pondría pues los puntos correspondientes al 3 y al 4, es decir, al C y al D. Y en la recta 4, pues si es mayor o igual que el X4, pues entonces le pongo la recta que pasa por los puntos 4 y 5. Entonces, una vez hecho esto, ya tengo en XA, XB y A y B los parámetros de la recta. Por lo tanto, llamo a la función recta, en donde le asigno al X1 la XA, a la Y1 la IA, a la X2 la XB, a la Y2 la IB. En la X pongo el valor de la entrada y el valor de la salida se la asigno a la Y. Con lo cual, ya lo tengo aquí en la salida. O sea, el valor de la entrada, el valor de la salida y los puntos, como hemos visto. Entonces, si me voy a la analógica, que es donde estaba, aplicando las rectas para los displays de la derecha, tengo la recta 1 entre los puntos 1 y 2, y según la entrada del potenciómetro, siempre según la entrada del potenciómetro, y la salida de la recta 1. Bueno, como en la recta he definido que era float todos los números, y en el display de las rectas he puesto que eran un doble entero, lo que tengo que hacer es una conversión de real a doble entero, ¿vale? Entonces, de la recta 1 calculo esto, de la recta 2 esto, que sería entre los puntos 2 y 3, en el display de la recta 3 y el display de la recta 4. Y después el de la curva. Con este ya llamo a la función curva. En la curva le pongo los datos que yo teóricos, ¿vale? La lectura del potenciómetro, igual que en los demás sitios. Esto me da una salida de datos I en formato real y la convierto en formato, dejándola en formato doble entero. Bueno, pues esto ya lo tengo para probar. Lo voy a cargar, lo tenía funcionando, con lo cual simplemente ya lo cargo y ya está. Bueno, y ahora vamos a ver al Factory.io a ver cuál es el resultado. Bueno, en el Factory.io lo tengo conectado, con lo cual puedo ir ya aquí. Bueno, aquí hemos definido, les recuerdo, los puntos X1 y 1, X2 y 2 hasta el X5 y 5. Y con valores del potenciómetro la X1 era 1, con lo cual todo lo que esté por debajo del 1 se le aplicará la recta 1 y todo lo que está por debajo del 2 también. A cualquier valor del potenciómetro, como los paso por las 4 rectas, le corresponde un valor. Como vemos, aquí hay incluso valores negativos. Como es lógico, pues según los puntos que le he metido, pues cuando el valor de X vale menos de un valor, pues tiene pues puntos negativos como resultado. Bueno, pues aquí está aplicando la recta 1 al resultado de la curva, sigue aplicando la recta 1 al resultado de la curva porque está por debajo de 2, pero una vez que suba por encima de 2, ya la recta 1 ya no la aplica, sino que aplica la recta 2. Entonces el 285 es el valor de la curva cuando la entrada vale 2.42, ¿vale? Que es el tramo de la recta 2. Cuando pasa por encima de 3, bueno, el 2,95 son 390, que todavía está en la recta 2. Cuando pasa por encima de 3, se le aplicará el tramo de la recta 3, el 546 en este caso. Y cuando pase por encima de 4, bueno, el 393 todavía está dentro del tramo este de la recta 3, y cuando pase por encima de 4 se le aplica ya el tramo de la recta 4, ¿vale?
con lo cual ya hasta el 10, cuando esté por encima, pues se le aplica el tramo de la recta 4, de tal forma que cuando estaba por debajo, bueno, el tramo de la recta 1, como habíamos definido, era 1000 porque para 10, porque para el 1 era 100, para 2 era 200, con lo cual para 10 era 1000, eso está claro. Y bueno, los demás, pues si ya ustedes hacen las operaciones, les va a resultar estos números. Con lo cual, pues bueno, queda ya demostrado y ya, bueno, ya les he puesto dos ejemplos que aunque les parezca extraños, yo en estos dos ejemplos, pues la distancia entre ellos son unos 20 años o 25 más o menos. O sea que no se produce todos los días. Normalmente los transceptores o los aparatos de medida suelen ser lineales. Cada una de las casas lo suele linealizar, pero hay veces que te encuentras con que no es lineal. Entonces, pues a ver, pues posiblemente aplicar la ecuación de la curva correspondiente y tal, pues puede ser muy difícil, pero si una curva la puedes transformar en varias rectas, pues no es tan difícil. Y aquí hemos visto pues un ejemplo que lo mismo que lo hemos transformado en 4 rectas, lo puedes transformar en 40 o en las que quieras. Lo importante es que el error final sea menor que el error máximo que te hayas marcado. Porque, claro, todo es relativo, no hay una cosa exacta al 100%, siempre hay un error. El tema es que el error esté dentro del margen admisible. Y siempre se pueden promediar un poco los puntos, con lo cual no tiene por qué estar por encima, sino que puede estar unas veces por encima, otras veces por debajo, pero siempre el resultado tiene que ser muy aproximado al valor real. Entonces, bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.